De nuevo por estar con nosotros. Les quiero decir que el 12 de abril tenemos el evento que hacemos todos los años sobre postrimerías. Ustedes saben qué son las postrimerías, ¿no? Cielo, infierno, muerte, juicio y purgatorio. Entonces vamos a traer varios testimonios. El testimonio del señor que le dieron unas puñaladas por allá en Corabastos, el testimonio de nuestra amiga Gloria Polo, que cada vez es más enriquecedor, que le cayó un rayo en la Universidad Nacional, esta odontóloga, y estuvo en el infierno. El testimonio de Sandrita Ortiz. Y va a venir un sacerdote increíble, que les va a hablar sobre el infierno 1 hora, sobre la experiencia. Yo esta vez voy a coger un tema más grato, el del paraíso y el del cielo. Y el juicio a que somos sometidos todos, porque todos compareceremos al tribunal de Cristo. Entonces la psicóloga, la odontóloga, el señor que trabajaba en Corabastos, y de pronto una amiga costeña que tuvo 10 minutos, madre de 2 hijos, y tuvo una experiencia muy fuerte en el infierno. Es bien interesante el tema de las postrimerías, se llama los novísimos. Entonces el 12 de abril en María Santificadora vamos a hacer el evento. Las escarapelas en Belén ya están listas en la transversal 22 bis 6035. Por estos días celebramos la fiesta de San José. Uno no puede desvincular a San José de la Sagrada Familia. Esa figura de que tampoco nos habla la Biblia y que conocemos más a través de la experiencia de los místicos y de los santos. La Biblia habla algunas veces de José. Habla del José de Egipto, que fue el proveedor del pan, el pan para el pueblo, el pan material para el pueblo. Y este José de Belén, que fue el proveedor del pan espiritual, porque es el pan de vida el que José ayudó a levantar en este mundo a Jesucristo, que dijo que era pan espiritual, pan de vida, pan que lleva la vida eterna. En el capítulo 7 del profeta Isaías, el rey Acaz habla con Isaías el profeta y le dice el profeta al rey, el profeta le dice al rey, pídele a Dios una señal arriba en el cielo o en la tierra o abajo en lo profundo, una señal, pídele a Dios una señal. Parece que el rey no era muy carismático, a nosotros nos gusta que nos den señales. A Jesús también le piden una vez alguna señal después de que hizo tantas. Dijo, la única señal que le voy a dar es la señal de Jonás, que estuvo 3 días en el vientre de la ballena, refiriéndose a los 3 días en que él estaría en el sepulcro. Esa es la única señal que le voy a dar. Pues aquí Dios reta al rey y le dice, pídeme una señal, si quieres en el cielo, en la tierra o abajo. Pues imagínense cuántas cosas le hubiéramos pedido nosotros, sacaríamos nuestro pliego de peticiones para hablar con Dios y pedirle alguna señal. Y no quiso el rey pedir, imagínense, no quiso tentar a Dios, no tentaré a Dios. Muchas veces hacemos lo de las tentaciones del desierto, que le pedimos a Dios, arrójate de ahí desde el templo que los ángeles te van a recibir, convierte este pan en unas piedras, estas piedras en un pan. Y empezamos a pedirle a Dios cosas, ¿no es cierto? Muéstrame que estás vivo si me sanas a mi hijo o alguna cosa de esa. Entonces, pídele a Dios una señal, no tentaré a Dios, dice el rey. Yo creo en la fe pura y simple. El rey, me admira mucho la actitud del rey. Entonces le dice, pues Dios te va a dar una señal, una alma, una doncella, una partenos, que es la palabra griega, va a dar a luz un hijo. Una doncella, una virgen va a dar a luz un hijo. Eso sí es una señal, porque eso es imposible fisiológicamente, físicamente, biológicamente, que una mujer virgen dé a luz un hijo. Es decir, quería decir que no tenía relación humana, que no tenía relación con hombres y que era una virgen. Y esa era la gran señal de Dios que sale desde el Antiguo Testamento, cumpliéndose la promesa del Mesías, cumpliéndose la promesa de Génesis 3, escrito años antes. Es que los incrédulos, los que no creen en la Biblia, si rastrearan las fechas, las épocas y los momentos en que fue escrita la Biblia,
y los momentos de su cumplimiento. Uno ve Isaías en el capítulo 41, cuando Dios habla, yo todo lo hago, lo aviso desde antes y lo anuncio desde antes y lo cumplo, ¿no? O sea, no tenemos sino un Dios que avisa, anuncia y cumple, a veces con 1000, con 2000 años de anticipación. La Biblia es un libro asombroso, si uno la estudiara seriamente terminaría convencido de que era un libro de Dios y que todas las cosas se cumplieron. Pero cogemos trivial y superficialmente las cosas de la Biblia. En Génesis 3 nos habla de que habrá una descendencia de una mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. El descendiente de la mujer es Jesucristo. Es la primera promesa de salvación. Después, en Isaías 7 nos habla de la señal. Y la señal es una virgen, una partenos, una alma que va a dar a luz un hijo. O sea, es virgen. Por eso me acuerdo mucho de esa anécdota de este franciscano que un dominico ya dudaba de la virginidad de María, como algunos teólogos de ahora que bestializan a veces, y como no creen en la omnipotencia de Dios, pues empiezan a tener hipótesis humanas. Pero este dominico, en la época, había un fraile franciscano muy famoso, de los herederos de Francisco, del grupo de Francisco, que era lleno de sabiduría, un hombre humilde, metido en una ermita, y le dijeron al dominico que dudaba de la virginidad de María, hable con él. Y se vino de muy lejos caminando a ver el frailecito, y cuando llegó cerca, el frailecito pidió que lo sacaran del convento. Dijeron, pero hermanito, usted lleva 20 o 30 años aquí y nunca ha salido, ¿qué va a hacer afuera? Dijo, es que quiero que me saquen. Le abrieron la puerta, lo apoyaron, lo sacaron del brazo de un par de frailes, porque ya estaba muy anciano. Era uno Fray Junípero, o uno de esos famosos frailes que tenía San Francisco. Y a lo lejos venía el dominico, y antes de que el dominico llegara hasta él y le hiciera la pregunta, él golpeó con su báculo el suelo, donde se apoyaba su bastón, y le dijo, virgen antes del parto, y brotó un lirio, virgen en el parto y brotó otro lirio, y virgen después del parto y brotó otro lirio, con los 3 golpes que dio al suelo. Cuenta la leyenda franciscana eso. Y yo lo creo, yo lo creo. La Virgen dice, Ana Catalina Emmerich, dice, y María Valtorta, que estaba rezando para que ella fuera la esclava de la Madre de Dios, porque las profecías de Daniel, hechas hace muchos años, hace 400 o 500 años, las profecías de Daniel deberían cumplirse en esa época, era la época mesiánica, era la época de las 70 semanas de Daniel en donde se debería cumplir la profecía. Daniel había profetizado la época estaba ya en ese momento, y la Virgen que había sido educada en el templo, había sido consagrada por los padres Joaquín y Ana, que no podían tener esta niña y tuvieron esa niña como un regalo de Dios en la ancianidad, porque la esterilidad era un estigma y era una vergüenza en Israel. Entonces, esta niña nace y la llevan al templo a los 3 años y la consagran. Allí es educada por la profetisa Ana de Fanuel, es educada por Simeón, es educada por estos santos profetas en el templo, y la Virgen conocía ya la escritura y conocía las profecías. Entonces, de la Virgen quedaría a luz un hijo. Y llega el tiempo del cumplimiento de la profecía y ella le pide a Dios que ella quiere ser esclava del Mesías, de la madre del Mesías, quiere ser la sierva de la madre del Mesías. Arranca en la humildad de María. María, preservada desde siempre por Dios Padre para eso. María concebida en una forma milagrosa por Joaquín y Ana, como cuenta Ana Catalina Emmerich. María la intacta, la pura, la santa, la que no tenía pecado original. Pero llega el momento en que desposaban a las muchachas allá y llaman a un grupo de varones al templo, cuenta Ana Catalina Emmerich, y allí estaba José. José quiere decir aumento o aumentó. Uno debe pensar qué clase de hombre escogería Dios Padre Celestial para tutelar y para guardar, para proteger sus joyas más grandes, a su hijo unigénito, hijo único del Padre, y a la que iba a ser la madre de su hijo en la tierra. Acuérdense que Jesús dijo, no os dejaré huérfanos.
Es decir, les voy a dejar un padre y una madre, y nos dejó al Padre Celestial y nos dejó a la madre de Jesús, no los dejaré huérfanos. Y en ese momento cuenta la mística Ana Catalina que el bastón que llevaba José, en que se apoyaban todos los varones judíos para caminar, floreció. Y él, dice Ana Catalina, tenía un voto de castidad y ella también tenía un voto de castidad. Pero la obediencia a los sacerdotes y la obediencia a la ley tienen que ser esposos. Entonces empieza esa angustia de los dos, es una cosa tremenda. Se celebraban las bodas entre los judíos con un año de diferencia, donde se hacía la primera ceremonia y al año se iban a vivir juntos, ¿no? Entonces aún no vivían juntos, dice el Evangelio de San Mateo. Eso no quiere decir que se juntaron desde el punto de vista físico, sino que se juntaron desde el punto de vista simplemente corporal, que vivían juntos. Entonces viene ese matrimonio entre San José y la Virgen María, y ambos con un entredicho en que ambos estaban muy angustiados porque los dos tenían un voto de castidad, de santidad, se habían ofrecido a Dios. San José cuenta, según la genealogía que nos traen los evangelios, San José era descendiente de David, ¿no? La genealogía se contaba por el lado de los varones. San José era descendiente de David y era, dice el padre Fernando Maña, el heredero del trono de Israel, que se había venido a menos. San José venía de una familia muy rica y desde niño tenía una especie de éxtasis y de arrobamientos y de raptos con Dios, y se arrodillaba a rezar y sus hermanos creían que él era bobo y lo golpeaban. Y San José sale de su casa y San José, un esenio, le enseña muchas cosas. Los esenios, esos que vivían en las montañas, que eran almas místicas, almas contemplativas, almas puras, que se habían apartado del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se había ido paganizando y había adquirido las costumbres de los gentiles. Y San José se educa un poco con los esenios, y un poco un hombre santo y un hombre bueno le enseña el arte de hacer cosas de madera y cosas de piedra. Se llamaba tecton, y de ahí viene la palabra arquitecto, y la palabra griega tecton. Entonces San José se educa allí, en esa forma maravillosa, y es el que la varita y los sacerdotes le adjudican en matrimonio a la Virgen María, que por aquel entonces tenía unos 14 años y San José estaba llegando aproximadamente a los 30 años. Una 14 y el otro 30, o sea, San José no era un viejito de barba. Yo no me imagino a un hombre anciano guiando a esta mujer y a un burrito para Egipto con el niño, llevándolos un ancianito atravesando el desierto. No, era un hombre vigoroso, era un hombre de 30 años, era un hombre maravilloso, un hombre silencioso, un hombre santo, un hombre puro. Y uno pregunta qué clase de hombre escogería Dios Padre para reemplazarlo, para hacer las veces, para enseñar a su hijo hombre, a su hijo hecho hombre, ¿sí? Enseñarlo a caminar, enseñarle las letras, enseñarle los salmos, enseñarlo a rezar, enseñarlo a trabajar, protegerlos. ¿Qué clase de hombre escogería Dios Padre para llevar esta familia, esa vida tan difícil y tan complicada que les tocó vivir en la pobreza, en el abandono y en la providencia? María, Madre de la Fe. Acuérdense que le dicen a la Virgen, bienaventurada tú, que has creído todo lo que se te dijo de parte de Dios. Ella creyó. Pero la Virgen resulta embarazada con el anuncio del ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La Virgen resulta en embarazo y sube con prontitud a servir a Isabel porque se entera de que Isabel está encinta, su prima, tiene 6 meses de embarazo. La primera obra de misericordia que aparece en los evangelios, que la Virgen sube con prontitud a servir a Isabel. Y cuando la Virgen regresa, se nota el embarazo. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
La Virgen guardó silencio delante de San José. No le contó a nadie el episodio del ángel, no le contó a nadie de su embarazo. No, imagínese uno embarazado por el Espíritu Santo, fecundada por Dios. Guarda silencio, pero al regresar se nota el embarazo. Las mujeres israelíes, cuando cometían adulterio, las lapidaban, las mataban a piedra. Y José mira el embarazo de su esposa, que no se habían juntado todavía, no habían tenido, nunca tuvieron relaciones corporales, pero vivían juntos como matrimonio, y nota el embarazo de su esposa y resuelve repudiarla en secreto. Era tan santo San José, que no fue al rabino a denunciar a la Virgen por aquella cosa, sino que resuelve repudiarla en secreto, y ella guarda silencio hasta el último momento esperando que Dios la justificara. Eso a mí me impresiona mucho. Nosotros cada vez que tenemos un problema, tenemos una dificultad, nos acusan de algo, tenemos algún suceso negativo, alguna tribulación, salimos a justificarnos, a decir él fue que no sé qué, y no guardamos silencio, no resistimos la prueba. Y era una prueba moral y era un dolor muy grande el que tenía la Virgen de ver a este hombre santo y a este hombre piadoso y no poder decirle nada, no poderle contar nada, porque estaba, como dice, en el secreto del rey, en el secreto de Dios, que nos habla Tobías. Y ella guarda silencio, y en ese silencio Dios la justifica y la lleva hasta el límite. A veces Dios nos lleva hasta el bordecito, muchas veces, y la lleva hasta el límite. Y el ángel se aparece en sueños a José: no temas tomar a María por esposa, porque lo que hay en su vientre es concebido por el Espíritu Santo. La primera vez donde se menciona el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento en una forma explícita. En el Antiguo Testamento hablan del Espíritu de Yahvé, pero nunca se hacía una identidad de tres personas diferentes. En el Nuevo Testamento Jesús va a ir aclarando ese panorama de que Dios es su Padre, pero que también hay otro, que es el Espíritu que vendrá sobre vosotros. Es eso. Pero el Espíritu Santo vino sobre María, María guardó silencio y esperó que Dios la justificara. María es la madre de la fe. Bienaventurada tú que has creído todo lo que se ha dicho de parte de Dios, lo que se te dijo de parte de Dios, es madre absoluta de la fe. Más que Abraham, más que Moisés. Moisés en la fe tiene una fe muy grande, pero vacila, dura 17 años para cumplir las cosas. Va y entrega a su esposa al faraón, casi vende a su mujer. Dura 17 años para abandonar a los 2 días y su papá se muere para que cumpla la promesa de Abraham. Pero la Virgen no vaciló, no dudó un solo instante, nada. Bienaventurada tú que has creído lo que te dijo. Y San José de ese momento asume ese rol, el rol de padre, el rol de protector. Y Dios respeta el rol. Imagínense que cuando San José es el ángel el que le habla, toma a María y al niño. No le dijo toma a tu mujer, toma a tu esposa, no. Toma a María y al niño y los llevas a Egipto, ¿no? Porque es el papá. Y en Egipto es, aunque sea el papá nutricio, el papá adoptivo, el papá adoptante, Dios respeta el rol, como respeta el rol cuando está en Egipto y le hace devolver, y le habla es a José en sueños, para que regrese con la familia de nuevo y se instalen en Galilea, en Nazaret. Entonces a José es el que Dios respeta de esa manera. Acordémonos del episodio de cuando José y María pierden el niño. ¿A quién le habla? La Virgen le dice, tu padre y yo, tu padre primero y yo después, estamos preocupados por ti, respetando el rol de la cabeza de familia de José. Eso es muy interesante, a pesar de que ella es la madre de Dios y José es un padre adoptivo, madre del Hijo de Dios. Es una maravilla ver esos detalles de la Biblia y observar esos detalles. Pues bien, uno ve cosas muy extrañas en la Biblia. Para entenderlas hay que ir un poco más profundo y mucho más lejos. Es
cómo la Virgen fue preservada del pecado original, porque Dios no podía nacer en un vientre manchado, porque la mancha se hereda en el pecado original. Salmo 51, pecador me concibió mi madre. Dice, el pecado original lo llevamos en la carne y en la sangre. Por eso Pablo dice, yo no hago el bien que quiero, el mal que no quiero es lo que hago. Nosotros queremos ser santos, queremos ser buenos, pero hay una fuerza que nos arrastra a pecar y nos impide. Solo por la gracia de Dios, por los sacramentos, por la iglesia podemos tratar de vivir en santidad. La Virgen no, porque Jesús no podía nacer. Dice San Agustín, carne de Jesús, carne de María, sangre de Jesús, sangre de María. O sea, Jesús era humanamente 100% María, biológicamente 100% María. La Virgen después del parto de Jesús no podía tener más hijos, no se podía manchar con hombres. Dios no podía tener una madre manchada, una madre contaminada. No, era el unigénito del Padre y el Hijo único de María, ¿no? De modo que todo lo que se dice de estos hermanos que no saben leer la Biblia, de que hay hermanos de sangre, hermanos de adopción, hermanos de estirpe, ¿no? Hay que estudiar bien la Biblia. Un día les voy a explicar lo de los hermanos en la Biblia. Entonces, la Virgen es preservada del pecado original. El beato Duns Scoto, que luchó tantos años por el misterio de la Inmaculada Concepción, ese franciscano hizo un alegato filosófico, teológico muy hermoso y muy profundo, pero tal vez le faltó una cita bíblica muy importante, que Jesús es semejante al hombre en todo, menos en el pecado. Dice la cita bíblica, ¿no? Pecador me concibió mi madre, dice el Salmo, pero Jesús es semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, porque es Dios y es santo y es puro. Por eso nos dice la Biblia que nada manchado puede ver a Dios, por eso existe el purgatorio, porque dice que nadie se puede presentar delante de Dios si está manchado. Ese es uno de los argumentos más fuertes para la existencia del purgatorio, y que para presentarse en el trono de Dios hay que estar sin mancha, ¿no? Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Todo eso se lo voy a explicar el 12 del mes entrante en el seminario en María Santificadora sobre las postrimerías. De manera que la Virgen tiene que ser preservada completamente de pecado, porque si no Jesús hubiera tenido pecado, hubiera heredado una milésima, una 10.000ª, cualquier cosa hubiera heredado. Y entonces habríamos tenido no un Dios santo, sino un Dios pecador. ¿Ya? Eso fue lo que le faltó a un Escoto, esa frasecita. Entonces Dios escoge a esta mujer maravillosa sin pecado, y al no tener pecado no tiene fronteras espirituales ni psicológicas, en el cuerpo, alma y espíritu, no tiene fronteras. Por eso las sensaciones, las impresiones de la Virgen María, las alegrías, los dolores, las tristezas eran inmensas, eran inconmensurables, casi no tenían fronteras, casi no tenían límites, porque el pecado nos causa una cantidad de fronteras y de limitaciones muy grandes, en el dolor, en la alegría, en el sufrimiento. Entonces ella tenía la plenitud esa de la pureza y de la perfección, de la totalidad de la perfección, de manera que ella podía tener las sensaciones más ilimitadas en los dolores y en las alegrías. Y la otra cosa, por eso dice San Juan Eudes que el corazón de Jesús es el corazón de María, porque Jesús hereda 100% la parte biológica y humana de María y la parte psicológica de María. Y otra cosa, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. La Virgen había sido cubierta por el Espíritu Santo en su concepción. Ahora va a tener un nuevo Pentecostés. No solamente va a tener la pureza y la santidad, sino que va a tener el poder del Altísimo, que te cubrirá con su sombra. Yo le oí decir una cosa al padre José del Carmen López, este santo jesuita, una cosa lindísima. Yo al padre López le creía todo. Decía, San José fue inmaculado, porque no podía vivir con una mujer tan santa y con el Hijo de Dios, de modo que tenía que ser un Padre santo, un Padre perfecto.
Y uno pregunta, ¿y qué clase de padre escogería Dios para guardar a su hijo, para proteger a la Virgen, para proteger a su hijo, para llevarlos, para enseñarlos, para darles la comida, para proveer, para todas las cosas? Pues yo me imagino que el mejor, me imagino que el mejor. Los indios cholulas en México, una vez llegó un misionero y encontró un Cristo sin Cristo, una cruz sin Cristo, y encontró una imagen inmensa de San José, y le vino a evangelizar a los indios cholulas, y los indios le dijeron, bueno, ¿y ustedes por qué le quitaron al Cristo de la cruz? Dijo, porque Él ya pagó por nosotros y ahora somos nosotros los que tenemos que pagar. Entonces le preguntó, ¿y ese señor quién es? Dijo, ese señor es José. Si ese señor José fue capaz de adoptar al Hijo de Dios, pues también será capaz de adoptarnos a nosotros. El misionero salió asombrado y salió evangelizado. Entonces San José es un santo que nosotros hemos ido subestimando, que hemos metido por debajo. Nosotros tenemos las devociones de Santa Marta, muy lindas, ¿no? Pues era la hermana de Lázaro y todo. Yo no sé pues qué le encuentran de súper especial a Santa Marta, no he podido saber, pero fue, seguramente que fue muy santa, pero no se parecía en nada a San José. San José estuvo cerca de Jesús todos esos años. San José cuidó a la Virgen María. San José fue avisado en sueños por el ángel, como el José de Egipto tenía sueños, y en esos sueños se le revelaban tantas cosas sobre las espigas y sobre el hambre y sobre todas las situaciones. San José de Belén también en sueños fue avisado. San José protegió a la Sagrada Familia. San José, cuando llegaron a Belén con la Virgen, que es uno de los primeros dolores más grandes, no poderle dar nada al Hijo de Dios, dolor de él y de ella. Los dolores de él y de ella fueron muy parecidos hasta la muerte de José. Vamos a hacer un paréntesis un instante. San José, el varón justo, porque la Biblia justo no llama sino a los santos. La palabra justo en el Antiguo Testamento se adjudica a los santos. Jesús es el justo. A la otra persona que le dicen justo es a Job, esa figura que hay en la Biblia. Y a José lo llaman el varón justo, o sea, el varón santo. Santa Teresa de Jesús decía, nada le he pedido al bienaventurado patriarca que me haya sido negado. Cuando yo camino por los conventos, me impresiona mucho que la gente pagana, la gente que nos critica, que nos dice beatos, que nos acusa, que nos persigue, no se da cuenta que en la iglesia hay millones de acciones, millones de circunstancias, millones de bendiciones, millones de provisiones en que Dios provee a través de San José. Cuando yo iba al convento de los ancianos en la 63, abajo de la 24, en la 10ª con primera, o al asilo de San Rafael en Bucaramanga, que le mando un abrazo a estas hermanas, en el asilo de ancianos aquí las hermanas de los pobres y en San Rafael las vicentinas, y uno pregunta cómo se sostienen si no tienen acciones, si no están en la bolsa, si no tienen rentas, si no tienen empresas, si no tienen nada. Viene el evangelio puro, limpio, sin eglosa, en el abandono y en la providencia, en parte de la que la Virgen tuvo, viviendo toda su vida en el abandono y en la providencia. ¿Y cómo se sostienen? Y yo le pregunté a una de estas hermanitas de los pobres con su hábito un poco roto y viejo, ¿cómo sostienen este hermoso asilo de ancianos, donde esas habitaciones tan bellas y el asilo tan digno, tan bueno para sostener a esos ancianos? Le dije, ¿cómo lo sostiene, hermanita? Y me mostró una imagen de San José. Cada vez que necesitan algo, necesitan un arroz, le ponen una libra de arroz a los pies de San José. No es que la imagen les vaya a dar nada, es que San José está vivo, porque Jesús dijo, yo soy un Dios de vivos y no de muertos. Si no, Jesús no se hubiera aparecido en la transfiguración con Moisés y con Elías.
Elías había sido arrebatado y Moisés se había muerto, o sea, estaban vivos. Yo soy un Dios de vivos y no de muertos. O sea que San José está más vivo que Moisés y que Elías. Y San José es más cerca a Jesús que San Francisco de Asís, que San Francisco de Javier, que San Juan, que Santa Marta, que Santa Brígida, que la Madre Laura. Claro, porque es el Padre nutricio de Jesús y debe ser nuestro Padre nutricio. Y cuando yo le pregunto a la monjita cómo sostienen este ancianato, me muestra a San José. Y le dije, ¿cuántos ancianatos tienen en América Latina? Me dijo que 200 o 300, da lo mismo, 200 o 300. Y dije, ¿quién los sostiene? Dijo San José. Increíble. Así como San Juan Bosco sostiene sus niños en el mundo entero a través de María Auxiliadora. Entonces es impresionante, porque hay un vínculo entre la Virgen y San José, que existió el vínculo de matrimonio. Entonces un día leía yo a Monseñor Michelini y decía, lo que Dios tiene por naturaleza, María lo recibe por gracia y José por reflejo. Y se lo repito, lo que Dios tiene por naturaleza, María lo recibe por gracia y José por reflejo. Si usted tiene un hijo tarambana, drogadicto, borracho, desobediente o un marido, ¿no? Pídale a San José, entrégueselos, conságreselos. Lo que Dios tiene por naturaleza, María lo recibe por gracia y José por reflejo. Santa Teresa de Jesús, como funda 37 conventos, y dice, nada le he pedido al bienaventurado patriarca que me haya sido negado. Por eso la Iglesia lo declara patrono de la Iglesia, patrono de la Iglesia. Pues la Virgen, que tenía esa capacidad de entender, de saber, de conocer, más que todos los PhD del mundo, porque tenía la inteligencia plena, porque no tenía pecado, porque no tenía nada, y tenía la plenitud del Espíritu Santo, porque Dios le dijo, llena de gracia, llena de gracia. Y San José tenía toda esa santidad, o sea que tenía esa recepción, ¿no? Del Espíritu Santo tan grande, San José. José, ¿qué quiere decir aumentó? En Egipto aumenta el trigo, en Belén, el José de Belén aumenta el trigo de Dios, el pan vivo bajado del cielo. Si usted necesita una dirección espiritual, pídasela a San José. Si usted necesita un hijo tarambana de sinvergüenza, entrégueselo a San José y conságreselo. Y a la Virgen María, que es una pareja, es una unidad. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y Jesús está unido a José y a María, porque Jesús fue hijo de José adoptivo, hijo de María en la carne, en la sangre, hijo total de María. Jesús recibe de María la biología, la psicología, la carne y la sangre. Carne de María, carne de Jesús, carne de María, sangre de Jesús, sangre de María. Donde está Jesús, está ella. Y cuando Jesús dice, no los dejaré huérfanos, nos va a dejar al Padre Celestial y a la Virgen María. Pero con la Virgen María nos deja a San José, porque están unidos para siempre. Es increíble eso, es que no lo hemos podido entender. Cuando estos hermanos separados o esperados empiezan esas tesis barbáricas, de barbarie teológica y de ignominia contra la Virgen, yo digo, pero ¿esto qué es? ¿Qué es? Cuando Jesús le dice a María Magdalena, mira, todo lo que tú hiciste por mí, de ti se hablará por todo lo que has hecho por mí, de María Magdalena, y queremos mucho a María Magdalena por todo lo que hizo por Jesús, todo lo que hiciste por mí, se hablará de ti. No le dijo se hablará de mí, no. Es cuando Jesús enaltece a sus santos, ¿sí? Imítenme a mí como yo imité a Cristo. Y San Pablo habla de eso también. Entonces, ¿cómo no vamos a enaltecer a San José? ¿No? El tecton, de ahí viene arquitecto, hacía muros de piedra, hacía arcos de piedra, hacía muebles, hacía todas esas cosas que nos dice Ana Catalina, que el Señor trabajaba con José en el taller y juntos caminaban llevando los mueblecitos y las cosas de madera que fabricaban a un pueblo donde vivían griegos, y los griegos eran de buen gusto y eran refinados. Entonces, ¿cómo serían de hermosos los muebles? Y arrastraban el burrito, el niño o el muchacho o el adolescente,
hasta un pueblo que creo que se llamaba Séforis, donde entregaban y vendían esos muebles para sostener a la Sagrada Familia. A mí me impresiona mucho que tengamos tanta devoción a tantos santos, ¿no? Cualquiera, los santos tienen un poder de intercesión muy grande, hay que rezar la letanía de los santos. Pero me encanta el Papa Francisco, que introdujo en la liturgia, y no lo han visto algunos sacerdotes, que cuando la Iglesia hace esa invocación de la Virgen María en la Eucaristía, dice, y de su esposo San José. El Papa lo introdujo, porque el Papa Francisco recibió su vocación de sacerdote cuando estaba comprometido y tenía una novia. Entró a una capilla de San José, y al salir de la capilla de San José ya tenía la vocación de sacerdote. De manera que León XIII, ¿cómo quería a San José? Esa oración de León XIII, que está en los devocionarios, en todas partes, la oración de León XIII a San José, hay que rezarla todas las noches. ¿Usted quiere tener una buena muerte? Pues récele a San José. ¿Saben de qué murió José? José murió de amor y de dolor, porque José siguió siendo un alma mística y un día tuvo una revelación sobre la pasión de Cristo. Y él, su corazón no resistió. El corazón de María sí resistió, porque el corazón de María era perfecto, era la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo. Y ella acompañó a Jesús en la pasión. Fue el consuelo grande que Dios Padre le dejó a Jesús. El único consuelo fue la Virgen y su discípulo amado, y María Magdalena, que tanto amó, tanto se te ha perdonado porque tanto has amado. Entonces, San José muere de amor y de dolor. Está a punto Jesús de salir a la vida pública cuando San José tiene esa revelación y se muere. Y es uno de los dolores de la Virgen. Yo no sé por qué los contemplan 7 dolores de la Virgen solo en la pasión. No, la Virgen tuvo muchos dolores, y uno de los grandes dolores fue la muerte de José, el mejor hombre, el más justo, el más santo, el más bueno, el protector, el trabajador, el proveedor, y muere. Y murió de amor y de dolor, dejó de comer, de beber, de dormir, y murió en manos de Jesús y de María. Por eso San José es el patrono de la buena muerte. San José es el proveedor de conventos, de colegios, de sacerdotes, de monjitas, de laicos, de emisoras, de canales como WTN, que la Madre Angélica tenía esa hermosa devoción a San José, porque San José proveyó para la Sagrada Familia. Y entonces, como decían los indios cholulas, si ese señor José fue capaz de adoptar al Hijo de Dios, pues también será capaz de adoptarnos a nosotros. Qué lindo eso, qué hermoso eso. José justo, José santo, José providente. Me acuerdo mucho de una anécdota de unas monjitas carmelitas que se perdieron en un camino en España y empezaron a bajar por un camino que conducía a la nada, a un abismo, a cualquier parte. Invocaron a San José, porque se habían acostumbrado por Santa Teresa a que San José las ayudaba en todas partes. Y oyeron una voz profunda que las guió y las sacó de allí. Acordémonos de una frase de San Pablo: si tú me honras a mí, yo te honraré a ti. Pues San José no solamente honró al Hijo de Dios, sino que lo cuidó, lo protegió, le dio de comer y lo enseñó al Hijo de Dios. De manera que es el santo más cercano al Señor. Y es el santo más maravilloso. Leía yo en estos días una profecía de Agustín que decía que en los últimos días, y estamos en los últimos días, no es el fin del mundo, ¿no? Es el fin del mal, no me vuelvan a confundir. Dios destacaría la figura de San José y lo está haciendo. Con el Papa empezó a hacerlo, ¿no? Que el Papa hizo eso tan lindo. Yo me acuerdo de la Basílica de la Sagrada Familia, una de las obras de arquitectura más hermosas del mundo, de Gaudí, que cuando él murió en un accidente, él había dejado construida apenas la fachada,
y la parte del cuerpo de la basílica no estaba construida, y se hizo una fundación que se llamaba San José, y le preguntaron a Gaudí, el arquitecto, ese arquitecto tal vez es lo mejor que hay en el mundo en arquitectura, de esa basílica de la Sagrada Familia, le preguntaron a Gaudí, y si tú te mueres, ¿quién va a terminar la basílica? Dijo, pues San José, y la terminó. Y fue y la inauguró un papa que se llamaba José Ratzinger, Papa Benedicto XVI, José Ratzinger, ¿no? Inauguró la Basílica de la Sagrada Familia por esa fundación de San José. Y él, al morir, Gaudí tenía esa fe de que ¿quién terminará la basílica? Pues los santos ruegan por nosotros. Mire, vean las cartas de San Pablo a los santos de Colosas que recen por mí. Pues si los santos de este mundo rezan por nosotros, ¿cómo no van a rezar los santos del cielo si yo soy un Dios de vivos y no de muertos? ¿Cómo Jesús se aparece con Moisés? Estaba vivo. Interceden por nosotros porque están en el reino de Dios, están cerca de Dios. Y no me digan que el que se va para el cielo no sigue orando, no sigue rezando, no sigue alabando a Dios. Por supuesto que sí. Esa es otra bestialidad de nuestros hermanos separados que no entienden. La intercesión de los santos, que es muy poderosa. En el combate espiritual, cuando hay demonios, San José es el terror de los demonios. ¿Por qué? Por la humildad, por la bondad, por la justicia de San José. Y siempre está pegado al corazón de María. San José está unido a María para siempre, por siempre. De manera que es un santo que nosotros debíamos amar profundamente. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Les quiero recordar, el 12 de abril tenemos en María Santificadora los novísimos. Los novísimos. Es decir, los novísimos es cielo, juicio, infierno, muerte, purgatorio, con el testimonio de 4 personas que han tenido esa experiencia. Jesús de Marinilla, que estuvo en el infierno, cuando se murió por allá en una casa de cita en Marinilla, de ingeniero, y la Virgen lo rescató. Es muy interesante el testimonio de Jesús. Sandrita Ortiz, la psicóloga, en el hospital de San José, precisamente, ella quiere mucho a San José, estuvo muerta en una camilla. Gloria Polo, que le cayó un rayo en la Universidad Nacional, esta odontóloga, estuvo muerta. Y el amigo Javier, que le dieron una puñalada a este señor de Corabastos, y que yo presenté una noche aquí, y el médico certifica que fue un milagro, que estuvo muerto, no sé si 10, 20 minutos, pero fue largo tiempo, de manera que nos vamos a presentar eso. Por último, las escarapelas están en Belén, están disponibles, apresúrese, porque si no, llega el 12 de abril y llegan a la puerta de María Santificadora ese día a decir que los dejen entrar, y allá es cupo limitado, caben 900.000 personas. De modo que vamos a hacer un evento hermoso sobre las postrimerías. Les voy a enseñar a hacer el aceite de San José, que el Señor le reveló a Agustín y que sana a muchas personas. Miren, escúchenme bien. Compren un aceite de oliva, un cuarto de aceite de oliva. Tiene que ser de oliva porque es el aceite bíblico, ¿sí? Compren unos 7 lirios. El lirio es la flor de San José. Una imagen de San José, la pueden comprar en cualquier parte, de bulto la hacen bendecir, tiene que estar bendita. Nosotros tenemos imágenes de San José, una imagen de bulto de San José. Ponen la imagen aquí, ¿sí? El aceite de oliva aquí y los lirios aquí a un lado. Durante de miércoles a miércoles. El miércoles es el día de San José. De miércoles a miércoles hacen bendecir el aceite por un sacerdote, el cuarto de aceite de oliva.
tienen los 7 lirios aquí, la estatua de San José ahí atrás bendita, la hacen bendecir por un sacerdote. Las cosas sagradas deben estar benditas. El miércoles ya por la tardecita, el otro miércoles a los 7 días, ¿sí? Le quitan los pétalos a los lirios, cogen el aceite de San José y a fuego lento lo cocinan, los pétalos los meten dentro del aceite a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento durante 7 minutos. 7 minutos. Después usted saca ese aceite, exprime ahí los pétalos y lo mete en un recipiente y tiene el aceite de San José. Aceite de San José. Les cuento pues que un médico se sanó de un cáncer en Medellín y que tenemos muchos testimonios sobre el aceite de San José. Cuando una persona está enferma, un niño está enfermo, porque la intercesión de San José en Montreal, en Canadá, hay una basílica inmensa dedicada por un santo a San José y hay una imagen que suda aceite. A veces me han traído, si alguien me quiere regalar un poquito le agradezco, de la imagen de San José que suda aceite. ¿Qué no hará el Señor? El Señor, que es el único que hace milagros, es Dios. Todo bueno, toda bendición procede del Padre de todas las luces, nos dice Santiago. Todo bueno, eso lo sabemos. Los milagros de la Virgen María en Lourdes, en todas partes, son de San José. Los milagros que hacía San Pablo son de San José. Perdón, son de Dios Padre. Las resurrecciones de San Francisco Javier, que resucitó 123 muertos, son de Dios. Y a través de San José, Dios está haciendo muchas cosas milagrosas. En estos días, en este mes de marzo, que es el mes de San José, y en estos días, el 19, que celebramos la fiesta de San José, pues póngale mucho corazón y pídale a José una cosa, su conversión. Dígale: San José, ayúdame a convertir y ayúdame a no morir en pecado mortal, y que sea maestro interior. San José tiene una promesa, si usted no tiene un director espiritual, la promesa de ser maestro interior de las almas. Así como el Padre Pío decía que él quería no entrar al cielo, o Santa Teresita de Jesús, mientras tuviera la misión de salvar almas, San José es esa misión también. Imagínense la intención de San José y llevar los hombres al corazón de Jesús. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con la gracia de tu llama de amor, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos. Nuestro santo ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén.